Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Paza y en esta ocasión quiero explicarte acerca del tema del lenguaje, sociedad y comunicación. Esperemos que te sirva mucho de esta información y próximamente unos nuevos videos. Lenguaje, sociedad y comunicación. ¿Qué es el lenguaje? Es el origen del lenguaje, ya que es un gran tema de controversia, que algunas palabras proceden de imitar sonidos naturales, mientras que otros pueden proceder de emoción, ¿no? Como la risa o el llanto, y ciertos investigadores opinan que el lenguaje es el resultado de actividades de grupo como el trabajo o el baile. Otras que sostienen que el lenguaje se desarrolla por sonidos básicos que acompañan los gestos. En el mundo se habla de hoy en día unas 3.000 lenguas y dialectos agrupados en familias. A medida de unas lenguas se desarrollan o otras se van desapareciendo. Las modificaciones del lenguaje reflejan las diferentes clases como ser géneros, profesiones o grupos de edad, así como otras características sociales, que por ejemplo la influencia de la tecnología en la vida cotidiana y más ahora en esta pandemia que se va realizando la tecnología virtual. Formas de abordar el estudio. El uso del lenguaje se relaciona con otros campos como la literatura, la comunicación, de la información, la enseñanza de idiomas, la sociología, la ciencia política y la sociología. Estos estudios tratan sobre lo que dicen las personas y lo que piensan que dicen y lo que significa aquello que dicen y habla para comunicarse. Todo ello influye en los análisis de los sentidos. La crítica literaria es el estudio lingüístico y los factores sociales que determinan los comportamientos lingüísticos de los miembros de una comunidad idiomática. También se aborda el estudio de los efectos de la lengua en la conducta humana para la crítica literaria. El lenguaje está integrado por palabras que, adecuadamente ordenadas, producen una emoción o un razonamiento para la lexicografía. Es un conjunto de palabras que poseen un significado, un origen y una historia. Por último, se puede entender que el lenguaje como forma en que las palabras se seleccionan y combinan procede inherente a individuos en grupos o en géneros literarios, ya que la estructura del lenguaje concierne a la lingüística. Cada movimiento o cada escuela lingüística plantea diferentes enfoques sobre el uso y estructura. Aquellos que se centran en comunicación escrita estudian la estructura del texto, es decir, que de forma hay que ordenar las palabras y las oraciones para que contribuyan un todo coherente y las preguntas y la posibilidad de traducir una lengua. Con toda exactitud, por otro lado, los lingüistas comparativos agrupan e identifican a las familias lingüistas que proceden de un tronco común a los partidarios del estructuralismo, ya que estos afirman que el lenguaje tiene tres niveles organizados de forma jerárquica, entre ellos sonido, combinaciones de sonido para formar palabras y combinaciones de palabras para formar frases y oraciones. El lenguaje es el medio de comunicación entre los seres humanos por medio de signos orales y escritos que poseen un significado. Un sentido más amplio se entiende por lenguas orales y escritos que poseen un significado más amplio en cualquier procedimiento que sirva para comunicar conocimientos de deseos, pensamientos, sentimientos y necesidades entre seres humanos por medio de un sistema de signos. Algunas escuelas lingüísticas entienden que el lenguaje como la capacidad humana que conforma el pensamiento o la cognición es a través de las anteriores definiciones. Señalaremos que el lenguaje está estrechamente ligado a otros términos, como el de la comunicación, el de signo que desarrollamos más adelante.
Según el autor Emmanuel Rojas, el lenguaje es una espada de dos filos, la más humana que une características que traduce la superioridad funcional, el cerebro del hombre sobre el de los animales, que es capaz de expresar sus sentimientos más profundos y sus pensamientos más complejos. El lenguaje puede llevar a la comunión en el amor y la amistad, pero también puede ser empleado para ocultar, engañar o destruir. Y lo que se puede ver en un diccionario de lingüística es la capacidad propia de la especie humana para comunicar a otros hombres sus deseos, sus pensamientos, sus sentimientos por medio de un sistema de signos vocales que al realizarse ponen en juego una compleja combinación de elementos para formar mensajes comunicativos. Ahora les vamos a conocer en la lingüística. Es la ciencia que estudia el lenguaje que puede centrar su atención con los sonidos, las palabras y la sintaxis de una lengua concreta, de las relaciones existentes entre las lenguas o en las características comunes. A todas ellas también puede atender los problemas sociológicos en la comunicación lingüística. Las lenguas se pueden describir y estudiar desde las diversas perspectivas, tal y como son en un determinado periodo. En ese tiempo, por ejemplo, el español de Bolivia, en la última década del siglo XXI, es lo que se denomina estudio sincrónico. En ese sentido contrario, estudiar los cambios sugeridos y la evolución a lo largo del tiempo es lo que se denomina estudio diacrónico. Buen ejemplo de que este tipo de estudio lingüístico lo representa el paso del latín vulgar hasta la adaptación de las lenguas románticas en el siglo XX. La lingüística trabaja haciendo compatibles las dos direcciones. En tanto, el siglo XIX centró el estudio del lenguaje en el enfoque diacrónico. Además, cabe estudiar que el lenguaje como fin en sí mismo que constituye el estudio teórico y como medio para ser aplicado a otras ramas del saber o técnicas concretas, que es un estudio aplicado. La lingüística teórica elaborada en métodos que expliquen, ¿no?, el funcionamiento del descubrimiento científico al campo de la enseñanza de idiomas, la elaboración de repertorios léxicos, sintácticos y fenéticos, además la terapia de los trastornos del lenguaje. En este caso también la lingüística tiene sus partes, entre ellas está la fonética, la morfología y la sintaxis. La fonética estudia todos los sonidos de la lengua y como también se emite la fonología, estudia e identifica el comportamiento de los sonidos, comunidades mínimas de significación en una lengua, así como las demás en elementos llamados suprasegmentales en la lengua del español. La morfología estudia las unidades portadas de significación en las lenguas, que se llaman forfemas. Pueden ser raíces como la española, que da lugar a producir, introducir, reducir, deducir las palabras aisladas, o que se designan como las de género. Y por último, la sintaxis estudia las relaciones que se establecen entre los distintos elementos que forman una oración o una frase sin verbo. Y la sintaxis corresponde a establecer todo un modelo al que permanentemente el español o la semántica es parte de la lingüística, que estudia el significado de las palabras y de las oraciones. Ahora les presentamos la evolución de la lingüística. Desde la antigüedad hasta el siglo XIX ha existido un enfoque filosófico. De esta ciencia se fue aplicando la lengua escrita en el siglo V a.C. Esto se aisló los sonidos y las palabras más tarde que los griegos.
Los romanos introdujeron el concepto gramatical, sin embargo, no establecieron la comparación entre las dos lenguas durante la Edad Media. Esa labor se llevó a cabo en España, en la Escuela de Traductores de Toledo, donde la convivencia de las tres culturas dominantes presentaba unas condiciones privilegiadas junto a los monasterios que en otros países europeos, sobre todo Italia, Francia, realizaron dicha labor. Con esto se sientan las bases, y si no de la comparación de las lenguas, sino del establecer de los primeros diccionarios y las primeras gramáticas, ya que todas ellas redactadas sobre el ideal de las lenguas clásicas, consideradas superiores por sus refinados y precisos mecanismos reflexivos. Con la aparición de la imprenta y la reforma Lutero, se destierra el latín de divulgar los libros que se redactan numerosos estudios filosóficos. Esto para aumentar a favor y la contra de la reforma en España. Bajo el patrimonio del Catedral Cisneros se redacta la Biblia políglota, contundencia para fijar la doctrina y llevarla en español al Nuevo Mundo, además traer las huellas de Nebrita y Erasmitas. Francisco Sánchez de Brozas, conocida como el Broncese, escribía Minerva, que será la base de la elaboración de otras gramáticas de la época como las realizaba, porque la escuela de Port Royal en Francia, en ella se fijan y definen las partes de la gramática, las categorías gramaticales, las reglas de funcionamiento y lo que debe entenderse como uso correcto del idioma en una época tan cambiante. En la evolución de la lingüística, los primeros neogramáticos terminaron acuñando en el siglo XIX, quienes dedicaron sus esfuerzos a demostrar las correspondencias fonémicas entre las lenguas y afirmar que cuando no se produce la correspondencia es porque se trata de un préstamo procedente de otro idioma. Así se explica que, que corresponde a las lenguas gramaticales, como por ejemplo dentalis del latín corresponde al inglés de tone. Y si existen en esta lengua, además dental, es porque se trata de un préstamo del latín que entró en el inglés en la época tardía y por la cual vía oculta. Asimismo, el caso de la voz latina, ya que ya que en este caso se dio la voz popular castellana catedráticamente. Los estudios sobre las lenguas sufrieron mayores cambios en el describir las gramáticas de acuerdo a los principios diseñados por los retóricos en los antiguos textos religiosos y las lenguas como las obras literarias, filosóficas e históricas. Nuevos enfoques de la lingüística. Durante el siglo XX, los estudios del lenguaje evolucionan en varias direcciones, lingüísticas, estructuralistas y descriptiva. La verdadera evolución de la lingüística retórica la produjo Ferdinand, con la publicación que hicieron sus discípulos del curso Lingüística como reacción a los neodramáticos que expone la facultad del lenguaje en un complemento sistema de signos. Este sistema de signos es la lengua que debe estudiarse dentro de una ciencia en general, la semiológica, que abarca toda la teoría de los signos. Se diseña el signo lingüístico como una unidad de la lengua que tiene dos caras, el significado de estos, los sonidos y formas de palabras y el significado, lo que en esos sonidos y palabras significan dentro y solo dentro del sistema que es la lengua. Con él se fundamenta la fonología que otros desarrollan después, mientras que en Europa se hace el estudio teórico de la estructura y se realiza su clasificación en el sistema de signos
En Estados Unidos se analiza y aíslan los datos concretos de la lengua indígena y del inglés. En esta labor la inician Franz Boas, Raffin, ya que estos organizaban estos datos y establecen que su jerarquía dependía gracias a la fundamentación del Círculo de Praga. Uno de los aportes de la lingüística de suizos es la distinción que hace entre la lengua, el lenguaje, el habla y algo así a una alusión del concepto general a la especie de su aspecto individual. Básicamente, el lenguaje estudia la lengua y el habla. La lengua es un conjunto de signos convencionales de los que se valen a una comunidad humana para comunicarse entre el pueblo y cultura en un arsenal de signos lingüísticos y estructura que constituye todo un sistema de comunicación de los miembros de una comunidad hablante. La lengua es un conjunto de conversaciones adoptadas por las comunidades. En este caso, tenemos que definir que cada país en todo el mundo tiene su propia lengua. Por ejemplo, el ruso, castellano, inglés, italiano, aymara y quechua, o entre otros. Ahora les presentamos el habla. Es la forma particular o la ejecución de la lengua que es utilizada por la lengua, ya que es un acto protocolar en la cual el hombre emplea elementos lingüísticos que se encuentran para expresar dentro de un espacio temporal. En este caso se habla de la oración pertenece a la lengua. Por ejemplo, el enunciado también pertenece al habla. El léxico pertenece a la lengua. El vocablo pertenece al habla. El fonema es quien también pertenece a la familia de la lengua. El sonido pertenece a la familia del habla. La lengua es un arsenal de las palabras y elementos lingüísticos dispuestos para alguien lo pueda utilizar. El habla es el acto por el cual utilizaremos los elementos de la lengua para comunicarnos. En este caso, el habla se realza por medio de la expresión oral y la expresión escrita. Ya que Ferdinand afirma que la lengua puede ser comparada con un juego de ajedrez o con una partitura musical. El habla sería el ajedrez de los distintos tipos de juegos y en la partitura musical las distintas ejecuciones. Fisiología es la ciencia que estudia la función de los órganos humanos en el lenguaje, aunque muchos de los órganos humanos de la fonación tienen otras funciones como la de comer, que están dispuestos para hablar que el lenguaje humano, como el mejor procedimiento de la comunicación entre los seres vivos. El acto del hablar, una corriente de aire sale por los pulmones, que va modificada por la vibración de las cerdas bucales. Las personas que tienen trastornos fisiológicos en el habla, aunque poseen el lenguaje, lo que hacen es cambiar de sistema de comunicación. Como por ejemplo, en la fisiología, los mudos se pueden comunicar mediante las señas o actos que vayan realizando, y entre otros, ya que también existen signos visuales para que se puedan comunicar entre las personas. Por otra parte, es necesario analizar el signo de comunicación como el signo lingüístico en el lenguaje. Funciones del lenguaje. La comunicación es considerada como una función central en el lenguaje de la década de los 30. El filósofo y el psicólogo alemán Kant caracteriza el lenguaje en emisor, objeto y relaciones, mundo, representaciones y el receptor. Entre el emisor y el receptor se encuentran el objeto y las relaciones que pueden llevarse con una multitud de personas. En el mundo, del cómo se puedan comunicar mediante la lengua o el habla. Y las representaciones que también generan la intercomunicación con el receptor. Dentro del lenguaje existen diferentes funciones. Funciones del lenguaje. Cuando se transmite cualquier formación, se halla presente los 6 elementos del circuito, como por ejemplo emisor, receptor, código, mensaje, canal y contexto.
Sin embargo, según el tipo de comunicación, se establece a la naturaleza, el mensaje que se transmite, alguno de estos elementos toma mayor importancia de los otros. El predominio de uno de los elementos del circuito de la comunicación sobre el resto determina una función del lenguaje diferente. Esto no significa que el resto de los elementos desaparezca, sino que pase a un segundo plano. Pero también podemos encontrar la función referencial o denotativa. Centrada en el contexto de la referencia, es que el aspecto puramente informativo vehiculizado por el mensaje describe las características del signo, como por ejemplo libro, tapas, tamaño, letras, índice y entre otros. También como típico ejemplo se hallan las noticias periodísticas donde lo sustancial es la información que se brinda acerca de las determinadas circunstancias de la vida cotidiana. En la función expresiva y emotiva, es la actitud o estado de ánimo centrado en el emisor que se destaca, por ejemplo, un mensaje con intersección, que manifiesta miedo, admiración, un simple ah, puede tener distintos significados según el tono que se pronuncia. Por ejemplo, está en una expresión emotiva, el enojo, la alegría. Actitudes positivas tanto como negativas. Cuando uno suele estar enojado, suele expresar ciertas expresiones faciales físicas, como también en la forma de hablar. En la alegría pasaría lo propio, pero siendo más emotivo y más expresivo. Ahora conoceremos la función connotativa o apelativa, que orienta al receptor destinada a obtener un determinado comportamiento en el destinatario a través de las órdenes, pedidos y ruegos que suelen presentarse de forma verbal, interpretativa, que escuche, resuelva, conduzca, dirigirse, avance, pregunte, responda, salga y entre otros ejemplos. Uno de los ejemplos es la función connotativa, que sirve para manipular al público o convencer a la población de forma mediante una publicidad y propaganda, que en este caso se pueden observar en los diferentes medios de comunicación, tanto escritos, radiales y televisivos, donde se van mostrando diferentes medios publicitarios mediante imágenes, palabras, sonidos, música y entre otros, que también dentro de ello hace la voz en off. En la función metalingüística se entiende cuando el emisor y el receptor se comunican en un mismo código, como por ejemplo las letras en el castellano, los códigos de tránsito, los colores. En los códigos se pueden observar en distintos restaurantes. Los códigos de tránsito también son importantes y son una forma de lenguaje entre las personas. Y los colores que también tienen su propio concepto y el significado que representa según en la visión. En la función fática se centra en el canal, así como el emisor se pronuncia por establecer o prolongar o interrumpir la comunicación e incluso se cerciora que el canal funcione de que el receptor lo escuche o lo atienda en expresiones como ¿me oyes? ¿Aló? Son las clásicas manifestaciones de la función fática. El lenguaje que suele aparecer cuando hay mucho ruido o cuando se da cualquier interferencia que afecte precisamente el canal. Esto orienta hacia el contado en el canal de comunicación, que sirve para abrir o mantener abierto el canal o el contacto. Son recursos para iniciar o mantener, prolongar e incluir la comunicación. Por ejemplo, hola, buenos días, sí, 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 claro, por supuesto.
Y por último, vamos conociendo la función poética, que es orientada hacia el mensaje que se puede utilizar sinónimos, antónimos, en el aspecto estético del mensaje. Es sobre la manera que los mensajes están constituidos que se considera de los textos literarios. En general, son aquellos donde que por excelencia la función poética predomina. Sin embargo, algunas frases publicitarias también representan esta función, pues también el juego entre palabras como te llama, l- te llama la llama o te tinta la tinga, ¿hasta cuándo pues? Ejemplo, el barco corta el mar, 10 velas surcan el mar. Y como lo íbamos diciendo, que entre la emotiva, que por ejemplo, existen dos acciones en la función poética, emotiva y connotativa, que en medio de estas dos da un paso referencial, poética, fática y metalingüística. Ahora bien, si bien entendiste las reglas y los procedimientos y también todo lo que engloba al lenguaje, esperemos que te haya servido mucho la información. Hasta otro siguiente video. Chao, chao.